Lo que vemos son operaciones con vectores, ¿vale? Empezamos. No la vamos a ver de forma gráfica, ¿vale? Ya digo que voy acotando y con las cosas tal y como van, viendo lo que os puede servir mucho más de cara al año que viene. Entonces, gráficamente, voy a hacer uno para que veáis cómo es, que en física es importantísimo, pero para nosotros no lo es tanto, ¿vale? Entonces, lo único que quiero que sepáis o repaséis, pues yo creo que esto lo visteis, cómo sumar o restar la suma y la resta de dos vectores. Lo voy a hacer con ejemplos además todo, ¿eh? Un poco rápido, ya digo que esto solo me interesa que veáis que si yo, por ejemplo, tengo estos vectores y los sumo, ¿vale? Lo que se hace, os recuerdo, es sumar coordenada a coordenada, ¿vale? Ya está, no tiene más misterio. Esto lo voy a demostrar gráficamente, o lo voy a hacer gráficamente para que lo veáis, pero ya digo, no va a ser en el examen en plan de te doy 5 vectores así repartidos que tú los unes y los sumas. Eso interesa más en física y este año tenemos que ir a otro ritmo y entonces no podemos entretenernos en eso. Y si fuese la resta, pues igual, la resta de los vectores término a término, ¿vale? Que sería, en este caso, 3 y menos 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el primero gráficamente para recordaros un poco cómo era, pero yo que no va a ser lo que yo te pida en el examen, ¿vale? No es el objetivo, ¿vale? En física sí, en física es muy importante y probablemente la parte de suma de vectores y tal lo dais con más detenimiento, pero no es lo que a mí, en este caso, me llama más la atención. Venga, voy a coger aquí. Me interesa llegar a otras cosas. Sé que el año pasado viste la ¿El qué? Sospechoso. Ahí va. ¿Esto no está aquí? Es que está ahí apoyado. Ay, Dios mío. Vale. ¿Vale? Lo voy a hacer gráficamente el primero, la suma, para que veáis cómo era. La resta, no. ¿Vale? ¿Tenéis ahí? ¿Vale? Mirad. Os simplemente para que lo veáis y sepáis de lo que hablamos, hago en un momentito la suma. Sigo, estás escribiéndolo en élfico. Es que he tenido unos problemas técnicos con el bolígrafo. La leche. Sí, se llama tener un boli con tinta, más o menos. Tinta tiene, pero no va. Ah, vale. No será por el frío. Vale, vamos a ver. Os lo voy a demostrar ese gráficamente. Bueno, vamos a ver. Tenemos este. Es que el blanco con ese fondo que asco viene. ¿A que sí? Yo lo he descubierto y es como Super Pro. Vamos a ver. El 2,4 que sería este. 2,4. 2,4. Ahí tenemos el punto 2,4. Y el... Ahí. Esto sí, el 2,4, ¿no? Ah, los bases, hombre, a ver. Si los pones, siempre mejor, pero bueno, tampoco es algo obligatorio, ¿vale? Y luego tendríamos el menos 1, 5. Menos 1, 5 que estaría aquí. Hombre, lo tuvieron que explicar fijo. Y si no, por lo menos en física. Entonces, os dijeron, esto es gráficamente. Gráficamente, para sumar dos vectores, lo que yo cogía era este de aquí, lo copiaba tal cual aquí, ¿vale? Y este de aquí lo copiaba tal cual aquí, ¿vale? Generaba esa figurita. ¿Y cuál era la suma? Pues la suma era el vector que se me generaba desde esta punta hasta aquí. Qué guapo, ¿eh? Está molado, ¿a que sí? Y esto sería, fijaos, es el... Esto en física, hombre, en física lo tienes que haber visto seguro. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no lo he hecho mal, 1, 9. Tachan, pues ahí está. ¿Vale? Da lo mismo que si yo lo sumo así. ¿Qué pasa? Que matemáticamente este año y el que viene a nosotros lo que nos interesa simplemente es si en algún momento hay que sumar vectores que los podamos sumar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sóbate un poco. Entonces, la historia es lo que os decía, sumar y restar vectores. Analíticamente es sumar o restar componente a componente, gráficamente para que lo tengáis.
Me está moviendo muchísimo. Madre mía. Bueno, ¿cuál es lo importante? Multiplicación, esta sí que es lo importante, de un vector ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, venga, cómo multiplicar un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Pues un número. Entonces, ¿qué le... No, es otra cosa, está bien, pero eso vendrá luego, porque el producto escalar es entre dos vectores. Aquí lo que hago es multiplicar un vector por un escalar. Entendiendo por escalar, ya digo que es multiplicarlo por un número. Se representa así, y el lambda es cualquier número real. Entonces, ¿qué le estamos haciendo a un vector cuando lo multiplico por un número? Pues lo puedo hacer más grande, más pequeño, o cambiarle el sentido. ¿Es una X? Es un lambda. Flipa, ¿eh? Lambda. Vale, entonces imagina que yo tengo el vector este aquí, que sea, pues yo que sé, el vector 4, 5. Podéis poner T si os cuesta tanto, pero vamos, lo utilizaréis mucho con lambda, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí el vector 4, 5 y yo lo multiplico por un número, si este número, por ejemplo, es positivo, ¿vale? Y mayor de 1, en este caso lo que estoy haciendo con el vector es hacerlo más grande y multiplicaría a cada una de las coordenadas. Es decir, este sería el nuevo vector que sale de multiplicar el 5 por cada coordenada. ¿De acuerdo? Aquí lo único cambiado es el módulo, pero se ha mantenido su dirección y su sentido. ¿Vale? El módulo lo he hecho más grande. Es decir, fijaos, vamos a ver si puedo... Venga. Nada. Vais a ver cómo... Lo que he hecho es hacer, de hecho, he hecho 5 veces ese vector. Que se va. Esto, sí, a veces lo veréis, yo normalmente lo pongo así. Se puede poner como flecha o como palito, depende. Lo del palito ha sido a raíz de los procesadores de texto, que como la flecha hay que insertarla, ponen el palito. Pero si veis palito o veis flecha, es lo mismo. En física, sobre todo, utilizan mucho poner el palitroque. A la izquierda, aquí también es U, sí. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, si yo lo represento, ¿tenéis? Vale. Si yo lo represento, pero esto lo visteis el año pasado, ¿no? Entiendo. Esto ya no. Ah, esto ya fue... Vale. Yo lo repaso un poco. Vale, entonces en este caso el vector sería 4, 5. 4, 5, que si no me equivoco es este. Este sería el vector que tengo aquí, ¿vale? El vector 1. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo multiplico por un número positivo mayor de 1, lo que estoy haciendo es alargar este vector. ¿Qué es lo que me interesa? Para relacionarlo con lo siguiente. Es que fijaos, si yo cojo y hago, por ejemplo, multiplico este vector por 2, yo lo que estaría haciendo es esto. Vamos a ver si soy capaz. Lo que estaría haciendo sería esto. Es decir, me estaría pirando hasta este punto. Estaría llegando hasta este punto. Vaya, hombre, hasta este punto, partiendo de aquí. Si lo multiplico por un medio, pues estaría yendo más o menos a este punto de aquí. Es decir, con fracciones de ese vector, yo me muevo por esa recta. ¿De acuerdo? Y si lo multiplico por un número negativo, lo que estoy haciendo es justo coger el vector contrario, le doy la vuelta. ¿Vale? A ver si lo pongo bien, porque no está muy... Si cojo valores negativos, estaría cogiendo este vector. Es decir, ¿qué me interesa? Que moviéndome... ¡Uy, bola, leche! No me digas. Ah, ¿no? ¿Lo he borrado? No. No estaba ahí. La has de borrar, yo creo, ¿eh? ¿Qué dices? Qué duro, ¿eh? ¿No se puede volver atrás? No. Fallo tonto, ¿eh? El pibe que puso ahí ¡Ay, borrar. deshacer! Sí, eso es lo que... Sí, pero me deja deshacer esto. No, en el otro ya no me ha dejado. Bueno. Eso. Ay, a lo mejor le queda más bien. Ya, pero tengo que poner el vector. En rojo no es ideal, ¿no? Para nada.
Bueno, hasta ahí. Lo que os decía es que si yo voy haciendo vectores así o vectores así, que es lo que me interesa, veremos luego, esto, ahora, espero no borrarlo, vamos a poner azulito y más grueso, esto lo que me va a dar es la ecuación de esa recta. ¿Vale? Es decir, cuando yo cojo un vector, lo multiplique por un número, lo que voy a ir obteniendo son puntos que están todos alineados. Puntos que están alineados entre sí. Y esos puntos alineados me da la ecuación de una recta. De hecho, veremos este año, pero fijaos, que una forma de representar la ecuación de una recta, por ejemplo, es esta. A ver, lo veremos con más calma, pero para que lo veáis sería, por ejemplo, 3, 4, partir de un punto e ir multiplicando un vector por este valor. Entonces, yo parto, por ejemplo, del 3, 4. Partiría de aquí, 3, 4 de aquí, y lo que haría es el vector 1, 2 ir haciéndolo más grande en esa dirección y sentido. Lo veremos. Pero fijaos cómo estamos utilizando lo que estoy explicando ahora. Hacer un vector más grande o más pequeño. Sí. Lambda no es que te lo den, es que tienes la gran suerte que lambda es el número que te apetezca. Bueno, dependiendo a qué punto quieras ir. O sea, por ejemplo, para este punto, a lo mejor lambda es 1. Pero si te quieres ir a este de aquí, a lo mejor lambda es 1,8. Y si te quieres ir a este de aquí, a lo mejor lambda es menos 2,3. ¿Me explico? Pero lambda toma, porque, fijaos, una recta ¿cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tiene? Infinitos. ¿Lambda qué valores tiene que tomar entonces? Infinitos, que son todos los reales. Por eso cubre eso. Pero parto de un sitio y me muevo con el vector ¿cómo? Haciéndolo más grande, más pequeño, dándole la vuelta. Pero siempre, esto es lo que me importa, cuando yo multiplico un vector por un número, siempre lo que yo obtenga va a estar alineado con eso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y eso me lleva a problemita que se puede preguntar. Por ejemplo, a mí me dicen, lo voy a coger de vuestro librito además. Me dicen, ejercicio 12 de la página que tiene que ver con esto, de la página 107. ¿Vale? Me dicen, comprueba, me dan 3 puntos. Y el error. Y me dicen, ¿están alineados? Es decir, sin dibujar, sin representar, ¿vale? Si no, estaría claro. ¿Están alineados? Esa es la pregunta. ¿Por? Claro, pero ojo, no son vectores. Entonces, pero vas por buen camino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que estén 3 puntos alineados, no hace falta representarlos. Los podéis poner, por ejemplo, imaginaos, yo digo que esto es P, que esto es Q y que esto es R. ¿Vale? Si esos puntos están alineados, lo que me quiere decir es que, por ejemplo, este vector tendrá que ser proporcional a ese vector de ahí. O el vector QR proporcional al PQ. Es decir, estos vectores tienen que ser proporcionales entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, por ejemplo, construiré el vector PQ, ahora veremos cómo, y construiré el vector PR, por ejemplo. Alguien puede coger el PQ o el QR, lo que queráis. Hago 2 vectores de estos, ¿vale? ¿Me explico lo que digo? No. No, vale. Me parece bien. ¿Por qué haces eso? Claro, vamos a ver. Sí, lo que me importa es buena pregunta, ¿sabes? Pero quiero que lo entendáis. Si esto hacerlo está tirado, de memoria, pero el año que viene lo pueden... Esto fue, algunas veces, no muchas, pero algunas se ha caído como pregunta de BAU, que te dan 0,5 o 0,75 puntillos, pero buenos que son. Lo que te están preguntando es si los 3 puntos están así o... Te digo que se podrían representar, pero no lo voy a hacer. O los 3 puntos están así, alineados o no. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo sé yo? Sin representar, porque si lo representas está claro. Lo voy a saber por la proporcionalidad de los vectores. Es decir, si están alineados, es lo mismo que decir que están en la misma recta. ¿Vale? Y si están en la misma recta, lo que yo acabo de ver es que si yo hago este vector, si están alineados, bueno, más o menos, se me ha pirado. Si yo hago este vector, ¿vale? ¿De acuerdo? Y hago, por ejemplo, este vector de aquí, el que me lleva de P a Q y el que me lleva de P a R, estos vectores tienen que ser proporcionales, por decirlo así. Es decir, si este es el 2, 4, pues este tiene que ser a lo mejor
el 6, 12, es decir, tiene que ser un múltiplo de ese, porque estoy haciendo lambda por ese vector. Mientras que si eso lo tengo aquí, ya me dirás tú cómo, multiplicando este vector por un número, ¿cómo demonios voy ahí? Es imposible. Entonces, si yo hago el vector PQ, el vector PR, y veo que son proporcionales, sé que están alineados. Si veo que no son proporcionales, no están alineados. ¿Me explico? Porque en puntos alineados siempre voy a poder viajar de uno a otro por múltiplos de ese vector. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Sí, que están alineados. Vamos a verlo. Yo creo que sí. El PQ sería, fijaos, el PQ sería Q menos P. Bueno, os recuerdo también que a lo mejor aquí recordad el año pasado que, ¿cómo hago el vector que va de P a Q? Restando el punto, el final, perdón, restando el punto final del inicial. ¿Vale? Eso recordadlo. Entonces aquí sería QP es, PQ es Q menos P. Es decir, 1 menos 0, 1, 1 menos 3, menos 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso sería. Y en el PR sería el punto R menos el P, que sería P0, 2 menos 0, que es 2, menos 1 menos 3, menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, ya tengo este vector, que es el 1 menos 2, y el vector grande, de hecho se puede poner aquí, porque son el mismo. Este vector, que es el 1 menos 2, y este vector grande, que es el 2 menos 4. ¿También me da para hacer QB y QR? También, te tiene que dar proporcional. ¿Y QBRQ? Q, P y RQ también. Vale. Lo que quieras, todas las combinaciones que quieras. No tiene por qué ser una en concreto. Lo que pasa que, no, te va a salir proporcional. Lo que pasa es que la proporcionalidad, en vez de darte como aquí, que te va a dar un medio, a lo mejor te da un tercio o yo qué sé. ¿Vale? Pero es proporcional. ¿Vale? Entonces, fijaos, veo que es proporcional, ¿por qué? Aquí se ve a simple vista. Porque si yo multiplico el de arriba por 2, obtengo el de abajo. 2 por 1, 2 por menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿y si fuesen números rarunos que no lo veo yo muy claro? Pues simplemente para ver si son proporcionales se comparan. Y en matemáticas comparar significa dividir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que si yo divido este entre este, la X entre la X, tiene que ser igual a la Y entre la Y. ¿Vale? Es decir, un medio en este caso es igual a un medio. Son proporcionales, por tanto los 3 puntos están alineados. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Lo veis? ¿Sí? Es decir, basta multiplicar este vector por 2 para llegar a este punto de aquí. De hecho, fijaos, este punto Q es el punto medio del segmento, porque necesito el doble del vector para llegar al otro. Es decir, este vector 2 veces para llegar aquí. Por tanto, es que encima cumple que es el punto medio. No tendría por qué, es el punto medio. ¿Lo veis? ¿Se entiende el asunto? ¿Sí? Vamos a hacer ahora más, vais a hacer más. Pero sería eso. Entonces, repito, al ser proporcionales, lo que me está diciendo es que los puntos están alineados. Ahora voy a poner otro. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver. 5, 1. Vale. ¿Está claro? De hecho, si lo represento, ahora sí lo puedo representar. Si lo represento y no lo borro accidentalmente, que también es importante. Vamos a ver. Venga, azul, Sara. Digo, blanco, Sara, ahí va. Quede guay. Si lo represento, el 0,3 estaría aquí. El 1,1 estaría aquí. Y el 2 menos 1. No, espera, que algo he hecho mal. No, el 0,3, perdonad. El 0,3 no va ahí. Me he equivocado. El 0,3 no va ahí. Se me ha ido la olla. El 0,3 está aquí. Es el 0,3, ahora sí. Y el 2,1, 2 menos 1 sería este. ¿Veis? Los 3 puntos pertenecen. Joder. Los 3 puntos pertenecen a la misma recta. ¿Vale? Están alineados. ¿De acuerdo? Venga, intentad vosotros, a ver, os doy. Por ejemplo, estudia si están alineados. Vamos a hacer el B.
menos 3, 0, 2, 1 y 6, 2. A ver, estos están alineados. Me estoy congelando vivo. A ver, 5, 1, 9, 4. 5, 1. ¿Ya? Por ejemplo, PQ. PQ que sería 5, 1. PR que sería 9, 2. ¿Vale? 5 entre 9 será igual a 1 entre 2, ni de broma. Por tanto, los vectores no son proporcionales y entonces no están alineados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es claro, eso sería una forma de verlo. Mira, ¿qué vais a hacer ahora? Ostras. ¿Ha entendido esto? ¿Ninguna duda? Un pasito más, uno típico de examencillo. Vamos a hacer el 14. El 14, fijaos, me dice. Te doy el punto A. Punto sin igual. Punto A, 4 menos 1. Te doy el punto B. Menos 1, 2. Y te doy el punto C. Aquí viene la chunga. ¡Hala! ¿Cuántos puntos C tengo ahí? Que son gas. Sí. Y bueno, debería poner, si soy un poco Pues infinitos. infinitos. Y de todos esos puntos infinitos que puede tomar C en función de K, lo que me están diciendo es, encuentra el valor de K para que estos tres puntos estén alineados. Flipa. Eso no mola nada. Pero nada, ¿eh? El B pone menos 1, Te has pasado. Menos 1, 2, sí. Porque te veo un poquito dormido, digo, este se va a espabilar ya. Nada, poca buena gente por ahí. A ver cómo hacéis ese. Aplicar lo que hemos estado haciendo, no va más allá. Pero simplemente entended eso. C son infinitos puntos. En función de cada valor de K. De hecho, para K igual a 0, el 0, 1. Para K igual a 2, pues por ejemplo el 2, 3. Todos esos. Pero hay uno de ellos, un valor de K, que hace que ese C esté alineado con A y con B. Ese es el que os estoy pidiendo. Y no se puede representar, ¿no? En este caso podrías representarlo, pero aunque lo representes, ¿qué valor de K es? Claro, es que no...
menos 6. Es que es un puto genio, coño. No, No, pero entonces el segundo lo escribe. Vale, menos 6, 5. Los valores de ¿lo veis? O sea, no que sea menos 6 como el espacio musical. pues a mí queda un cuarto. Ay, no sé yo. Un cuarto. Sospechoso. ¿Ya está? ¿Ya? Vamos a ver. Lo que hacéis al final es como antes, es decir, yo hago el AB, por ejemplo, y el AC, por ejemplo. El AB sería menos 5, 3, ¿no? Menos 1, menos 4, 2, menos 1. Y el AC sería, ojo, K menos 4, K menos 4, y el segundo sería K más 1 menos 1. Es decir, así. Lo voy a indicar para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Sería así. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué tiene que pasar? Para que estos dos vectores sean proporcionales, este entre este tiene que ser igual a la coordenada y entre la coordenada y. O al revés, me da igual que el que haya hecho K menos 4 entre menos 5, K más 2 entre 3. Eso me da igual, ¿vale? Entonces aquí me quedaría menos 5 por... Yo lo haría multiplicando en cruz, ¿vale? Y me queda menos 5K menos 10, 3K menos 12, ¿vale? ¿Hasta ahí? Todo lo paso al mismo lado, serían menos 5K menos 3K igual a menos 12 más 10, de donde menos 8K sería igual a menos 2, lo que es lo mismo, 8K igual a 2, K es igual a 2 octavos, es decir, un cuarto. ¿Vale? ¿Sí? Y si eso lo sustituyo en C, me queda que el valor de C es un punto, vamos a quitarle el igual, que el valor de C es un cuarto más 1. Es decir, un cuarto, 5 cuartos. Este es el punto que está alineado con estos dos, de los infinitos que puede tomar C. Y solo se cumple para K igual a un cuarto. Si tú pones un valor de K que no sea un cuarto, estará por ahí perdido a la mano de Dios, pero no estará en la recta AB. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es que yo lo había visto de otra manera. ¿Cómo? Dime, puede estar bien, ¿eh? Pero no. Es que está mal. Está mal. ¿Tú cómo lo habías visto, Sara? Acabo de comprobarlo y estaba, pero es que yo lo había visto súper bien. Mira, he hecho lo mismo que tú he hecho. El vector este AB. Sí, Y entonces he dicho, vale, pues voy a darle la vuelta a la tortilla. Lo multiplico por 2 para Sí. tener, o sea, por 2 por el número que sea. Sí. Para tener un equivalente. Sí. Y he dicho, ese va a ser AC. no tiene por qué. Claro, porque si tienen que estar alineados. Ya Sí, sería pero puede ser igual. por 2, por 3, ¿por qué el de por 2? Ah, claro, yo he hecho por 2, pero puede ser por 3 o por 4. Claro, pero es que entonces me estás dando otros puntos. ¿Cuál de ellos es? Ah, pues sí. De hecho, claro, tú fíjate, sería, a ver, si esto es un cuarto, sería este, para que me quede un cuarto, sería este dividido, este multiplicado por un 16avo. Entonces, la movida es que eso no vas a ver ni de coña. Tendrías que mandarte a hacer todo. Entonces, lo más fácil es hacerlo así. Entonces, tu idea lo que falla es que la multiplica por 2, pero no tiene que ser multiplicado por 2, no tiene por qué. Otra cosa que te dijese, imagínate, por ejemplo, calcula acá para que esté alineado y el vector AC sea el doble que el AB. Pues entonces sí, pues ya te he dicho por qué multiplico. Pero en este caso no. ¿Vale? Sí. Y cuando tienes C sin gas, lo tienes que volver a hacer. ¿Cómo se sin? ¿Con esto? Sí. No, ya estaría. Lo puedes hacer para comprobar. Pero ¿y ahora cómo sabes que están alineados?
Porque se lo has impuesto aquí. Cuando tú has comparado los dos y los has igualado, le estás imponiendo que sea proporcional. Y al ser proporcional, es algo que va junto. Proporcional y alineado van juntos. ¿Vale? Entonces ya lo tendrías. ¿Sí? Pero, o sea, que hay unas por hecho que son proporcionales. No, es que es lo que le pido aquí. O sea, tú date cuenta que hasta aquí todo bien. En cuanto yo hago esto, que es esto entre esto igual a esto entre esto, en cuanto se cumple eso, ya están alineados. Si no hicieses esto de aquí, entonces vete a saber. Te da en parla. ¿Vale? Pero en cuanto tú le exiges que se iguale esto, ya estás exigiéndole que sean alineados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Otra cosa también importante para calcular es el simétrico de un punto. Que se calcula también con esto. Y luego con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo dos puntos. El A. Sí. Sí, decídmelo. No, el simétrico, no, el punto medio. Perdón, vamos a hacer primero el punto medio. No el simétrico. Iba a empezar al revés. ¿Ya? ¿Sí? Vale, entonces, perdón, no es simétrico. Vamos a hacer primero el punto medio. Punto medio de un segmento. Estaría dentro de los vectores, sería punto medio de un segmento. Lo voy a hacer también con números. Venga, punto medio de un segmento, o sea, por ejemplo, aquí tengo el punto 1, 5 y el B, yo qué sé, el menos 3, 4. Imaginaos, ¿vale? No lo voy a representar, se podría representar gráficamente, pero no lo voy a hacer. Voy a poner este aquí, el A, y aquí el B. Y me piden que calcule, fijaos, son puntos, que calcule este punto que es el que está a la mitad. Que su coordenada será XY. ¿Cómo se os ocurre que haríamos eso? Si está a la mitad, punto medio. Medio. Pues dividiendo. ¿Dividir entre qué? Entre dos. ¿Entre dos el qué? Vamos bien. Pues La suma La suma, vamos muy bien. ¿De qué? de los dos, de A más B. de A más B. ¿Correcto? Muy bien. Es decir, aquí da gusto. Lo que haría sería la suma de los dos vectores entre 2. O lo que es lo mismo, coordenada X más coordenada X entre 2, coordenada Y más coordenada Y entre 2. O sea, es decir, esto puesto de una forma pues un poco más general sería X1 más X2 entre 2 y 1 más Y2 entre 2. Y ya tengo el punto medio. Sumo los extremos y lo divido entre 2. En mi caso con numeritos, pues será 1 más menos 3, lo voy a poner, entre 2, pues no parece una M ni de coña. Y 5 más 4 entre 2. Es decir, 1 más menos 3, que es el menos 3, ¿no? ¿Sí? Menos 1 y 9 medios. No me pongáis 4,5 ni mierda de esas. Este sería el punto medio. El punto que está a la mitad de camino entre A y B. Y las manos casi. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma, esta sería la ecuación de calcular el punto medio. Y ahora me diréis vosotros cómo calculo el simétrico. Fijaos, está con el punto medio. ¡Ay, la cadera! Se le ha caído ahí. La caída. Está claro esto, ¿no? ¿Cómo hago el simétrico? Vamos a ver. Punto simétrico, por ejemplo, simétrico de A respecto de B. Es decir, pongo el mismo ejemplo. Tengo A, voy a quitar un poquito aquí. Tengo A, tengo B. Lo mismo de antes vamos a utilizar. 1, 5
y B menos 3, 4. Y fijaos, me piden el simétrico. El simétrico por definición es el que está al otro extremo de B y a la misma distancia. Es decir, están pidiendo, se le suele denominar así, A', este de aquí. ¿Qué cumple? Que está a la misma distancia de B que este de aquí. Es decir, el simétrico de A es esta distancia, es la misma que esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Simétrico es como en un espejo, ¿vale? Por tanto, ahora esto es así. ¿Cómo lo calcularíais? AB por 2. AB por 2 es una buena forma, vale, otra. Sí, se podría hacer. Se podría hacer, claro, lo que me dices si está bien. Como dice Patricia, es hago el vector AB, ¿vale? Y ese vector AB lo multiplico por 2 y ya me va a dar este punto de aquí. Me parece bien. Está muy bien. Otra, con lo que hemos hecho antes. ¿Quién es ahora B de este segmento de aquí? El punto medio. O sea, es decir, mi B ahora es así. Pues B por 2. Eso. No, tienes que hacer, porque tendrías que coger y decir, ¿cómo decirte? Si haces B por 2, como B no es un vector, te lo estás llevando a otro lado. Tienes que, cuando multipliques por un número, tiene que ser a vectores. O sea, que te decía Patricia, si yo cojo este vector y lo multiplico por 2, efectivamente estoy aquí. Pero si tú coges esto y lo multiplicas por 2, te has llevado B aquí. Entonces las cambias. No se pueden multiplicar números. ¿Vale? Entonces, fijaos, sería esto de aquí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ah, no. Es igual a B. ¿Cómo? Ya está igualado. Ah, vale, sí, nada, es que no he visto la verdad. Si yo sustituyo por los valores, fijaos. 3, 4. Ahora, hago esto de aquí y me quedaría 1 más X, no pasa nada, entre 2. 5 más Y, entre 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero te complicas más la vida, ¿no? Bueno, ahora igual así tampoco te creas tú que está bien lo que tú me has dicho también. Ahora lo haré también así. Pero fijaos, ¿ahora qué es? Para que estas dos cosas sean iguales, esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí, ¿no? Es decir, oigo palomitas cerebrales. Y esto de aquí debería ser igual a esto de aquí, ¿no? ¿No lo oís? Oye, pi, pi, pu. Así, pu, 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 pu. Entonces igualo el primero con el primero y el segundo con el segundo. Hasta ahí estamos todos. ¿Sí? Y me queda x más 1 igual a menos 6. Esto me queda menos 7 y este. 5 más y igual a 8. Es decir, el punto simétrico sería el menos 7, 3. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Pero lo que ha dicho Patricia también vale, ¿no? Sí. AB por 2. No, pero no el punto, sino hay que hacer el vector. Ah, Claro, o sea, tú lo que harías es, este vector dirías, alternativa, me hago el vector AB, que sería el menos 4 menos 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? pues entonces el anterior. Ah, no, porque Ah, bueno, el me cuadra. segmento el anterior. Lo he hecho bien, ¿no? Menos 4, el AB hasta aquí. Sí, pero entonces el anterior lo hemos hecho diferente porque era un segmento. El anterior es que me están pidiendo, fíjate que era justo al revés, me pedían el punto medio, ¿vale? Habiéndome dado el Pero extremo. al sumar a B, hemos hecho A más B y Sí. B menos A. No, porque aquí una cosa, cuidado, vale, ya sé que te refieres con esto de aquí, ¿no? ¿O no? En plan, ahí al hallar el vector AB, has Sí. hecho A menos B o B menos A. He hecho B menos A. B menos A, vale, pues en el anterior Entonces vamos. hemos hecho A más B. Pero eso no es un vector. Ahí no se Claro. Esa es mi pregunta. No, claro, no. Esto de aquí, efectivamente, como dice Sara, muy buena observación. Esto de aquí no es un vector, es la suma de dos puntos. Vale. No estoy haciendo ningún vector. Igual que aquí, por ejemplo, hago A más A'. No es, o sea, aunque restases, por ejemplo, si yo hago esto, ¿vale? Al restar 2 puntos me da el vector este de aquí, ¿vale? Pero cuando los estoy sumando, simplemente estoy sumando 2 puntos. Y es como sumar, entre comillas, 2 números, Vale. ¿vale? Pero no es equivalente a esto, ¿vale? O sea, esto de aquí no tiene el mismo objetivo que esto, ¿vale? Esto es la suma de 2 puntos y esto es la resta de 2 puntos que me da un vector. ¿De acuerdo?
¿Sí? Sí. Ese sería el de aquí y fijaos, ahora, desde este punto, ¿vale? Si a este punto yo le sumo 2 veces este, voy a obtener el de aquí. ¿Estamos de acuerdo? O, si preferís, si a B le sumo una vez este, obtengo el de aquí. No sé si me explico ahora el cambio que hago. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, yo calculo este vector de aquí. ¿Vale? Pues este punto más 2 veces este vector me dará este punto, porque tengo que viajar desde aquí 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O si me pongo en B, ¿cuántas veces tengo que utilizar el vector? Una. No sé si... ¿Sí o no? Sí, o sea, es decir, menos 3, menos 3 más... Menos 3 menos 4 menos 7. 4 menos 1, 3, que es justo lo que me sale. O si quiero aquí, tendría que multiplicar este por 2 y sumarle este, porque tengo que viajar 2 veces. O sea, ¿es vector AB más B o vector AB más No, es vector AB. Depende de dónde partas. Tú, si te pones aquí, hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí? Para llegar hasta aquí, Es 2A. tienes que ir 2A. O sea, 2AB. 2AB, 2 veces el vector. A es un punto, el 1, 5, ¿sí o no? Y este es el vector... espera, vamos a ver. Porque esto es lo importante, tenerlo claro. Yo tengo A... Bueno, se me ha pirado más o menos. Este sería la prima. Y aquí tengo B. Entonces, me calculo este vector, que este vector es el menos 4 menos 1, ¿vale? Y el B, que hemos dicho que es el punto menos 3. Este es el vector AB. Menos 3, 4. Vale, entonces, ¿qué hago yo si parto desde aquí, que es el punto 1, 5, para llegar hasta aquí? Pues al 1, 5 le sumo 2 veces ¿quién? El vector AB. Porque parto desde aquí, es una vez y otra vez. Ahora no, ahora me da la gana ponerme en B. Vale, pues parto de B. ¿Cuántas veces tengo que sumar el vector? Una. Porque solo me hace falta una vez para llegar hasta Pero ahí. entonces, eso técnicamente sería lo mismo que hacer una vez A y llegas a B y ahí de B hacer una vez A prima. Claro, pero no es una vez A, ¿eh? Es una vez el vector AB. Porque A no lo puedes hacer ninguna vez, que es un punto. Es lo que quiero que veas. Diferencia entre punto y vector. El vector yo lo puedo mover las veces que quiera. El punto no lo mueve ni de coña. No es que yo haga 2 veces esto. Estoy haciendo 2 veces esto. Vale. Esto no lo puedo hacer ninguna vez. Porque si tú dices, oye, este es el punto A, ¿vale? Y lo multiplico por 2, pues enhorabuena, lo has convertido en el, bueno, en el B, ¿no? Lo has convertido en el C, porque ya no es un punto de ahí. Cosa que si yo te digo, fíjate la diferencia, este es el vector A, ¿vale? Y este es el vector 2 veces A, si quieres llamarlo así, porque un vector sí lo puedo hacer más grande o más pequeño, pero un punto no. Tú un punto jamás lo puedes multiplicar por ningún número. De hecho, yo lo que te he explicado aquí ha sido multiplicación de un vector por un escalar. No he puesto multiplicación de un punto por un escalar. Así me explico. Tú lo que puedes multiplicar es el vector, pero el escalar no, porque me estás yendo a lo mejor de este punto de aquí a este de aquí o a este de aquí. ¿Vale? Entonces, lo que puedes hacer más grande o más pequeño es un vector, jamás un punto. Eso es muy importante y hay muchos fallos en segundo bachillerato que la peña llega y dice, multiplico el punto por 2. ¡Hala, zasca! Tú puedes multiplicar el punto. Por eso lo que te decía es, háblame aquí de multiplicar 2 veces AB, no multiplicar 2 veces A, porque eso no puedes. Fíjate, el punto A le sumo 2 veces el vector. El vector. ¿Vale? Y aquí al punto B le sumo una vez el vector. ¿Vale? Pero no puedes sumarle 2 veces un punto ni nada de eso. ¿Está entendido el asunto? Sí. Guay. Muy bien. Creo que ya, más o menos. Sí, vamos a dejarlo ya por aquí. ¿Vale? Entonces, quedaos con esta historia, sobre todo el punto medio y demás, ¿vale? Que luego ya pasemos al producto escalar. ¿Este tema es por lo de la recta, o sea, lo de la zona esta vectorial de la red? Sí, luego lo veremos eso. Sí. De hecho, ya os digo una cosa, os lo anticipo. Una pregunta del examen será, escribe todas las ecuaciones de la recta a partir de estos 2 puntos. ¡Hombre! Pues va a ser así. De la muerte. ¿Vale? Vale, pues lo dejamos ahí. Jesús, le echo un vistazo y te contesto a lo que tengo aquí, ¿vale? Ya lo miro. Pues nada, mañana... Vale. Dime. Una cosa, para el examen, podemos también coger el